Mientras los atletas de los Juegos Olímpicos dormían, unos pistoleros enmascarados lanzaron un ataque. Los terroristas mataron a 2 personas y capturaron 9 rehenes. Tras horas de negociaciones se llevó a cabo una operación de rescate desesperada que culminó en catástrofe. Murieron 17 personas y el mundo se enfrentó a una nueva y aterradora realidad. Nadie estaba a salvo del terrorismo. Ahora, un hombre ha desempolvado secretos gubernamentales escondidos durante 30 años para revelar la explosiva verdad de la masacre de los Juegos Olímpicos de Múnich. Los desastres no ocurren sin más. Son una cadena de sucesos críticos. Desentrañaremos las pistas e iniciaremos la cuenta atrás hacia esos segundos catastróficos finales. Segundos catastróficos. La masacre en las Olimpiadas de Múnich. Europa. Alemania. Múnich. Se estaban celebrando los Juegos Olímpicos, un festival de competición internacional. La presencia del equipo israelí resultaba muy significativa. La imagen de los atletas judíos asistiendo a unas Olimpiadas alemanas simbolizaba el espíritu de los Juegos. Uno de los competidores era el levantador de pesas de 28 años, David Berger. David era de Cleveland, Ohio. No había conseguido clasificarse para el equipo estadounidense, pero como era judío tenía derecho a representar a Israel. Pensaba que competir como levantador de pesas en los Juegos Olímpicos era lo máximo a lo que se podía aspirar. Andre Spitzer era el entrenador de esgrima. Para él la participación en los Juegos Olímpicos suponía la coronación de la mejor época de su vida. Un año antes se había casado. Y su mujer, Anki, había dado a luz a su primera hija pocas semanas antes. Éramos una pareja joven y enamorada, con una hija preciosa. ¿Qué nos podía salir mal? Nada. 4:09 de la mañana del lunes 5 de septiembre. Unos pistoleros enmascarados irrumpieron en la Villa Olímpica. Se dirigieron al bloque 31 de la calle Connelly, donde dormían los atletas del equipo israelí. Irrumpieron en los dormitorios de los deportistas. En el caos que se produjo, dispararon a 2 atletas. El levantador de pesas, Joseph Romano, murió desangrado. Después los pistoleros tiraron a la calle el cadáver del entrenador de lucha libre, Moshe Weinberg. Y capturaron como rehenes a 9 atletas israelíes. A las 5:30 de la mañana un policía encontró el cuerpo de Weinberg frente al bloque 21 y dio la voz de alarma. Cuando la policía retiró el cuerpo, vio pistoleros enmascarados en el interior. Los asustados agentes avisaron al jefe de la policía de Múnich, Manfred Schreiber, de 47 años, con una reputación formidable de hombre duro e intransigente. A las 6 de la mañana, Schreiber recibió 2 notas con las exigencias de los pistoleros, que habían sido arrojadas desde una ventana del apartamento israelí. La primera nota anunciaba que los asesinos eran miembros de Septiembre Negro. La segunda era una lista de 234 palestinos encarcelados en Israel. Los terroristas exigían que el gobierno israelí liberase a todos los presos antes de las 9 de la mañana, en menos de 3 horas. Si los israelíes se negaban, matarían a más rehenes. Schreiber se puso de inmediato en contacto permanente con la primera ministra israelí Golda Meir. Meir le dijo a Schreiber que necesitaba más tiempo para reunir a su gobierno, pero el tiempo se acababa. 8:45 de la mañana. Schreiber tenía que intentar negociar.
emprendió el largo paseo hasta el bloque 31 acompañado por 2 funcionarios olímpicos. Uno de los terroristas salió del edificio. Se presentó a sí mismo como Isha y dijo que era el jefe. Su verdadero nombre era Latif Afif, tenía 35 años y era de Nazaret. Solo faltaban segundos para que expirase el ultimátum de las 9 de la mañana y Shriver pidió a Isha más tiempo para poder cumplir sus exigencias. Isha accedió. Prolongó la hora límite hasta mediodía, pero le advirtió a Shriver que a mediodía ejecutaría a 2 atletas más. Los medios de comunicación estaban en plena ebullición. En Múnich había 4.000 periodistas y 2.000 equipos de televisión. En el Estadio Olímpico los juegos continuaron con normalidad. Pero en la ciudad solo se hablaba de una cosa. Guerrilleros árabes han invadido la zona de alojamiento de los atletas. 11 en punto de la mañana. El Comité Olímpico cedió a la presión internacional y suspendió los juegos. 11:15 de la mañana. Israel ya había decidido su respuesta. No cedería a las exigencias de los terroristas. No liberaría a ningún preso palestino. Shriver se dio cuenta de que solo podía acabar con el secuestro por la fuerza. Pero para lanzar un ataque primero tenía que averiguar cuántos pistoleros había dentro del bloque 31. Eran las 11:45 de la mañana. Shriver no tenía nada con lo que negociar. Decidió marcarse un farol mortal con Isha. Shriver le dijo a Isha que los israelíes querían cooperar. La cuestión era si Isha se lo había creído. El reloj marcó las 12. La apuesta tuvo éxito. Los terroristas no dispararon. Shriver mantuvo el farol durante varias horas límite a lo largo de esa tarde. Pero a las 5 de la tarde seguía sin saber cuántos terroristas se encontraban dentro. Entonces, por fin tuvo ocasión de enterarse. Persuadió a Isha para que dejase entrar en el apartamento a 2 funcionarios olímpicos para ver cómo estaban los rehenes. Uno era Walter Troger, al que Shriver le había asignado una misión crucial: contar a los terroristas. Cuando entré en la habitación con Isha, vi a 4 pistoleros y podía haber un quinto. Y desde ese momento solo hubo un objetivo: liberar a los rehenes por la fuerza. Shriver por fin supo que había 5 terroristas. Respondió de inmediato y ordenó que policías armados con ametralladoras subieran al tejado del bloque 31. Cuando los policías armados tomaron posiciones, los terroristas parecieron percibir lo que se avecinaba. Shriver dio una orden a sus hombres. Para asombro de todos, era la orden de retirarse. A las 5:10 de la tarde, el asedio dio un nuevo giro. El líder terrorista Isha exigió un avión para trasladar a los pistoleros y a los rehenes a El Cairo, en Egipto. Shriver llevaba 11 horas bajo intensa presión y se encontró con la posibilidad de sacar el asedio fuera de la Villa Olímpica. Así que accedió a las exigencias de Isha. A las 10 de la noche un autobús condujo a los terroristas y a los rehenes a un par de helicópteros a 200 metros de distancia. Los helicópteros les conducirían a Fürstenfeldbruck, un aeródromo militar a 25 kilómetros al oeste de Múnich. Allí les aguardaba un Boeing 727 para trasladarles a El Cairo. A las 10:05 de la noche, las cámaras de televisión grabaron a los helicópteros abandonando la Villa Olímpica. Pero el jefe de policía, Shriver, no tenía la intención de dejar que los terroristas viajasen a ninguna parte. Les había tendido una trampa en el aeropuerto. 5 francotiradores esperaban a que aterrizasen los helicópteros. Isha y su lugarteniente revisarían el Boeing 727 como se había acordado.
Pero la tripulación en realidad estaba formada por agentes de policía armados que dispararían a Isha y a su lugarteniente cuando embarcasen. Los francotiradores se encargarían de los terroristas restantes. 10:30 de la noche. Aterrizaron los helicópteros. En el aeródromo, Isha y su lugarteniente embarcaron en el avión. Luego salieron. El francotirador número 3 tenía a Isha en el punto de mira. Se produjo un violento tiroteo. Atados juntos en el interior de los helicópteros, los atletas solo podían rezar. En un aeródromo militar al oeste de Múnich, la policía alemana trataba de rescatar a los rehenes israelíes. El intercambio de fuego con los terroristas duró 30 minutos. A las 11 de la noche, el fuego cesó. Un minuto después de medianoche, 4 vehículos blindados llegaron al aeropuerto a gran velocidad, seguidos de furgonetas con policías armados. Hubo más tiroteos. Y después, 2 grandes explosiones. El mundo aguardaba para saber qué había pasado exactamente. A las 3:17 de la madrugada, los medios de comunicación revelaron la magnitud de la masacre. Todos los israelíes secuestrados en los Juegos Olímpicos han muerto. Los 9 atletas fallecieron durante la operación de rescate. La esperanza de los familiares se transformó en dolor. Apagamos todas las luces de la casa y nos fuimos a la cama. No podíamos pensar ni sentir, simplemente reaccionamos. Cuando ocurrió, me indigné y pensé que había que hacer algo. La verdad sobre lo que sucedió aquel día permanece envuelta de misterio. Aún no se han resuelto las preguntas sobre por qué la operación de rescate salió tan catastróficamente mal. Ahora profundizaremos en la investigación confidencial alemana y revelaremos lo que aconteció al desastroso plan de rescate. Un plan que avergonzó a las autoridades alemanas. Un hombre accedió a acudir a Múnich para analizar el informe secreto. Leroy Thompson es experto en resolver situaciones de asedio. El informe oficial declaraba que los Juegos Olímpicos de 1972 estaban vigilados por 2000 guardias de seguridad y que la Villa Olímpica estaba rodeada por una alambrada de 2 metros de alto. Si era cierto, ¿cómo pudieron entrar los terroristas tan fácilmente? Thompson contactó con el organizador olímpico Walter Troger, que le reveló que aunque sobre el papel la seguridad parecía impresionante, en realidad era deliberadamente laxa. El concepto de seguridad que tenían era no exhibir armas y que los agentes de seguridad vistieran de civiles y sin armas. Se pretendía transmitir la imagen de una Alemania pacífica y amable. Thompson repasó el informe secreto oficial en busca de más pistas. Y encontró algo. Descubrió que en las semanas previas a los Juegos Olímpicos, el líder terrorista Isha y su lugarteniente habían trabajado como obreros en la construcción de la Villa Olímpica. Era la tapadera perfecta para preparar su plan de ataque con todo detalle. A continuación, Thompson revisó los archivos de televisión. Quería saber por qué Schreiber no había despejado la zona de periodistas y espectadores. Pensaba que era la primera regla para enfrentarse a un caso de secuestro. La razón era sencilla. Los secuestradores estaban armados con AK-47. El AK-47 es un arma automática con un cargador que contiene 35 balas. Y tenían muchos cargadores. Si se hubieran puesto a disparar, podían haber matado a docenas e incluso cientos de personas.
Schreiber cometió un error al no despejar la zona, pero hubo cosas aún peores. Para analizar el asalto, Thompson revisó imágenes de los policías alemanes armados que treparon al tejado del bloque 31. Treparon al tejado de una forma muy incómoda. No lo hicieron siguiendo una táctica, no utilizaron todos los medios que tenían para ponerse a cubierto. Tenían que haber subido de forma que estuvieran preparados para entrar en combate en cualquier momento. ¿Quién formaba ese equipo de asalto? A Thompson le asombró comprobar que estaba formado por policías de calle ordinarios. Mientras los agentes de policía esperaban la orden de atacar, su jefe Schreiber de repente se dio cuenta de que los preparativos del asalto estaban siendo filmados y que los terroristas podían ver todos sus movimientos por televisión. Y abortó la operación. El fallo de Schreiber al no despejar la zona de periodistas había resultado contraproducente. Thompson logró acceder al aeródromo militar de Fürstenfeldbruck. La parte más crítica de la búsqueda de la verdad de Thompson consistía en desmontar el plan de rescate. El plan estaba basado en el dato de que había 5 terroristas. Cuando Isha y su lugarteniente embarcasen en el 727, unos agentes armados disfrazados de tripulantes los eliminarían. Luego, los 5 francotiradores, diseminados por el aeropuerto, acabarían con los 3 terroristas que quedaban en los helicópteros. El francotirador número 1 estaba posicionado detrás de un muro bajo. El francotirador número 2 detrás de un camión militar. Y los francotiradores 3, 4 y 5 estaban situados en la torre de control con una vista despejada del aeródromo. Pero cuando los helicópteros empezaron a aterrizar, el plan comenzó a desmoronarse. Los agentes armados a bordo del Boeing empezaron a discutir acaloradamente las posibilidades que tenían de disparar a Isha y su lugarteniente cuando embarcasen. Los agentes votaron a mano alzada y decidieron renunciar a la operación. Su decisión sentenció el plan de rescate. Ahora, el éxito dependía de los 5 francotiradores posicionados en el aeródromo. Pero el siguiente error fatídico les puso en un compromiso. Los pilotos de los helicópteros tenían instrucciones de aterrizar al oeste de la torre de control. Así los francotiradores tendrían una visión sin obstáculos de los terroristas cuando abriesen las puertas de los helicópteros. Pero ambos pilotos aterrizaron de frente a la torre de control, con lo cual los francotiradores de la torre de control no tenían una visión clara de los terroristas. Y lo que fue peor, colocó a los francotiradores 1 y 2 que estaban en el suelo directamente en la línea de fuego. Pero los problemas de los francotiradores no acababan ahí. El aeródromo solo estaba iluminado por 3 focos. Estaba demasiado oscuro para que los francotiradores vieran claramente a sus objetivos. Tenían que disparar prácticamente a ciegas. Para empeorar las cosas, Thompson descubrió que los francotiradores estaban mal equipados. No llevaban gafas de visión nocturna, ni chalecos antibalas, ni casco de acero. Entonces, ¿quiénes eran esos francotiradores? ¿Eran todos policías corrientes? Repasando los libros de historia, Thompson descubrió que en 1972, la ley de Alemania Occidental prohibía que el ejército interviniese en conflictos armados civiles. Los expertos francotiradores del ejército alemán no podían prestar sus servicios. Pero al final, el desastre se produjo por un simple error de cálculo. Poco después de las 5 de la tarde se permitió al funcionario olímpico Walter Troger acceder al apartamento para ver cómo estaban los rehenes. Troger salió con un dato vital. Había visto a 5 terroristas. Schreiber basó en esa información toda la operación de rescate del aeropuerto. Pero Troger se había equivocado. En realidad había 8 terroristas. Y para coronarlo todo, las autoridades alemanas lo averiguaron 30 minutos antes de iniciar la operación de rescate. Al
A las 10 de la noche, cuando los terroristas y los rehenes fueron transportados en 2 helicópteros, las autoridades alemanas vieron claramente que dentro del autobús no había 5, sino 8 secuestradores, aunque no se alteró el plan de rescate en función de ese nuevo dato. Y tampoco nadie se lo dijo a los francotiradores de Fürstenfeldbruck. Ahora rebobinaremos hasta el inicio de la operación de rescate del aeropuerto para revelar las terribles consecuencias del malogrado plan. 10:30 de la noche. Los helicópteros que transferían a los terroristas y los rehenes al aeropuerto aterrizaron en la posición equivocada. Isha y su lugarteniente desembarcaron. Subieron las escalerillas del avión y entraron. Isha encontró el avión vacío. Volvió a los helicópteros y les gritó a los demás que era una trampa. El francotirador 3 esperó la orden de disparar a Isha. Sin mira telescópica y con una pobre iluminación apenas podía distinguir su objetivo. Y erró el tiro. Disparó al lugarteniente de Isha en el muslo. Isha se puso a salvo y ordenó a sus hombres que atacasen el edificio del aeropuerto. Se produjo un violento tiroteo. Los francotiradores se dieron cuenta de que había 8 terroristas. A las 11 de la noche los francotiradores habían matado a 2 terroristas, pero los secuestradores les superaban en armamento. Pararon de disparar y esperaron refuerzos. A las 12:01, tras un retraso de 1 hora, 4 camiones blindados alemanes llegaron al aeródromo. Los terroristas sucumbieron al pánico. Uno abrió fuego contra los 4 rehenes del primer helicóptero. Luego detonó una granada de mano. Los francotiradores mataron a Isha. Un terrorista del segundo helicóptero mató a los 5 rehenes que quedaban. A las 12:30 de la noche se detuvo el tiroteo. Los 9 atletas israelíes estaban muertos. También fallecieron 5 terroristas y un policía alemán. 3 terroristas sobrevivieron y fueron arrestados. Ben Berger se consuela pensando que su hijo murió cumpliendo su sueño de competir en los Juegos Olímpicos. Lo único que me consuela a veces es que creo que si David hubiera sabido que las cosas iban a acabar así, habría seguido el mismo camino de todas formas. Sé que parece extraño, pero es lo que siempre he sentido. Ahora Ankie Spitzer sabe cómo y por qué murió su marido Andre en Múnich. Pero nadie ha asumido nunca la responsabilidad de su muerte. Solo sé una cosa, que mi hija de 5 semanas tuvo que crecer sin padre y que yo perdí a mi marido. Y creo que alguien debería responsabilizarse.